Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Darisbel Márquez Rivera y vamos a hacer este caso práctico acerca de el análisis del perfil de cargo de azafata dentro de la aerolínea Skywings, como parte de la materia de Psicología Organizacional 2. Vamos a iniciar analizando un poco lo que es el contexto de la organización dentro de este sector de la aviación, considerando en primer lugar que las industrias de las aerolíneas se enfocan principalmente en brindar un servicio de transporte, pero también de atención de pasajeros. En efecto, es muy importante dentro de este sector garantizar un servicio de calidad para los pasajeros. Como les decía, los principales ingresos pues se enfocan tanto en servicios como en la venta de boletos, pero también en la atención que se brinda dentro de la cabina a cada pasajero. Las aerolíneas de carácter internacional tienen la particularidad de que llevan a cabo algunas rutas transcontinentales. Esto contribuye o de alguna manera, eh, aunque incrementa el alcance de la aerolínea y por ende sus ingresos, pues también implica un mayor grado de manejo de la diversidad cultural, de los idiomas y también de situaciones de emergencias o estrés. Es por ello que se requiere del personal dentro de la cabina que garantice una atención adecuada para los pasajeros, manejando incluso incidentes que puedan ocurrir dentro de la cabina debido al comportamiento de los mismos. En este contexto, el análisis de cargo de azafata o auxiliar de vuelo resulta muy relevante. Por lo general, el análisis de cargo de un auxiliar de vuelo pues requiere diferentes aspectos, entre los que se encuentran las entrevistas para evaluar en qué grado puede desempeñar ciertas tareas críticas como son la evacuación o situaciones en las que haya realizado primeros auxilios, tanto físicos como psicológicos. También es importante la observación eh, durante estos procesos de selección. Por ejemplo, a través de la observación en situaciones de simulación o interacciones que permitan observar, por ejemplo, su comportamiento ante el manejo de quejas o retrasos en los horarios. Es por ello que dentro del reclutamiento, la selección de personal es importante partir de un análisis de cargos por competencias, en donde se considere tanto las habilidades técnicas o del saber como el manejo o el conocimiento de normas aeronáuticas, de idiomas como el inglés, el mandarín, el árabe o el español, pero también habilidades en cuanto a la práctica, al saber hacer, como por ejemplo el saber utilizar los equipos de emergencia o seguridad. Del mismo modo, habilidades en el ser, relacionados, por ejemplo, con la empatía y la resiliencia de las que vamos a ahondar posteriormente. ¿Cuáles son los principales desafíos a los que se debe enfrentar este cargo? Básicamente tenemos en primer lugar pasajeros difíciles, por ejemplo, que requieren una actuación rápida y profesional para disminuir los niveles o la intensidad de cualquier conflicto que se pueda suscitar dentro de la cabina. Por ejemplo, pasajeros agresivos o aquellos pasajeros con una conducta social inadecuada, como puede ser aquellos que estén con intención de generar miedo o terror, como sucede, por ejemplo, en los actos de terrorismo. Si bien es cierto que estas son situaciones críticas o de alta tensión psicológica o estrés social, también es cierto que el personal tiene que conocer y manejar ciertas habilidades para enfrentar situaciones que, aunque son extraordinarias, son riesgos que pueden presentarse dentro de la cabina. También otro principal desafío es el manejo de la diversidad cultural, comprender que no todos los pasajeros hablan inglés y que existen diferentes culturas y creencias que pueden manejar cada uno de estos pasajeros, lo que podría incidir en que existan conflictos interpersonales dentro de la cabina. Del mismo modo o adicional a estos factores, otro desafío es el estrés físico al que estará expuesta, en este caso, la azafata. Estrés físico caracterizado, por ejemplo, por los turnos
en sus horarios, así como los cambios de horario o factores de estrés físico que pueden aumentar el riesgo de errores, al igual que, como lo decía anteriormente, las situaciones de alta tensión. Ahora bien, la descripción, la especificación y el mapeo de competencias en el cargo de azafata o auxiliar de vuelo. Tenemos en primer lugar algunas funciones que están relacionadas con las tareas o actividades que debe realizar. En primer lugar, tenemos el garantizar la seguridad y el bienestar de los pasajeros a bordo de una aeronave. De esta manera, para cumplir con esta actividad, deberá desarrollar diferentes tareas dirigidas, por ejemplo, a instrucciones de seguridad en 2 o más idiomas, así como manejo de emergencias médicas o incluso de atención en crisis psicológicas que puedan surgir durante el traslado o el vuelo. Entre muchas otras actividades o tareas que están dirigidas específicamente con sus funciones dentro de la cabina o en el desarrollo de su puesto. Sin embargo, no basta con esta descripción de tareas o actividades, sino también tenemos que tener presente la especificación del cargo o los requisitos o requerimientos, entre los cuales debemos valorar la formación académica o las certificaciones que tiene el auxiliar, por ejemplo, en seguridad aeronáutica y requerimientos legales, así como el dominio del inglés en un nivel avanzado como el C1 y C2, que permita interactuar de manera fluida con los pasajeros, considerando que uno de los factores que incrementa el riesgo en la seguridad, tanto física como en la seguridad integral de los pasajeros, son las dificultades o los eventos que debido a fallas en la comunicación pueden incrementar en su gravedad o dirigirse hacia desenlaces negativos. Es por ello que es importante también el dominio de otros idiomas, que aunque son menos frecuentes, son pertinentes en este caso cuando se trata de líneas internacionales como el árabe, el mandarín o incluso el español. Es importante considerar algunas especificaciones o requerimientos físicos que realizan algunas cadenas de aerolíneas o incluso dentro del sector aeronáutico en general, como puede ser la estatura, que por lo general suele ir desde el 1.57 centímetros, 1.60 o más, que facilite que de esta manera la candidata tenga la facilidad de acceder a ciertos compartimientos de seguridad que requieren de esta estatura en promedio. Asimismo, los certificados en primeros auxilios, tanto físicos y psicológicos, cursos de manejo de tripulantes en cabina y certificados de salud aeronáutico, es decir, que la candidata tenga tanto las condiciones físicas como mentales certificadas para poderse desempeñar en este ambiente de trabajo. Entre las competencias o habilidades que debemos valorar en el mapeo de competencias tenemos tanto las competencias técnicas como el conocimiento de los protocolos de vuelo y las normativas de seguridad, así como habilidades blandas como la adaptabilidad cultural, la resiliencia, la estabilidad emocional, habilidades de comunicación interpersonal, trabajo en equipo y una presentación personal pulcra. Como bien sabemos y lo hemos estudiado hasta ahora, el proceso de reclutamiento y selección es un proceso continuo y que requiere de diferentes fases en las cuales es importante, por ejemplo, en el reclutamiento, la captación de aspirantes o futuros candidatos potenciales. Para ello se recomendaría las publicaciones o las búsquedas dentro de lo que son los portales de aeroempleos, así como las alianzas con posibles escuelas de aviación o canales como las redes sociales profesionales como LinkedIn. En la selección, por supuesto, la evaluación a partir de diferentes tipos de pruebas o métodos de evaluación, como las pruebas de idiomas, los simulacros de evacuación en cabina, las entrevistas semiestructuradas, las pruebas de idoneidad, allí falta la palabra, como por ejemplo la simulación o el manejo de la candidata en escenarios con pasajeros difíciles como aquellos que se niegan o no quieren utilizar el cinturón. Como lo hemos estudiado hasta ahora en la literatura, en el estudio de Bravos y Rosas, así como en el de Flores y Díaz, el reclutamiento y la selección del personal son procesos estratégicos, de manera
que se convierten en etapas sucesivas en donde cada una de ellas es muy importante para poder dirigirnos hacia el candidato ideal o idóneo, más que ideal, idóneo. Las pruebas para aplicar en la evaluación, pues tendremos, por supuesto, para este perfil de cargo, pruebas técnicas, donde podamos evidenciar que realmente hay un dominio de las competencias técnicas, por ejemplo, el examen escrito de los protocolos de la seguridad aeronáutica o protocolos de vuelo. Asimismo, pruebas psicológicas que nos permitan un poco indagar en la personalidad y en las habilidades o predecir el comportamiento del candidato o de la candidata a través de pruebas como el cuestionario 16PF, pruebas psicológicas dirigidas a evaluar el estrés o también simulaciones como el assessment del que vamos a hablar a continuación. Dentro de lo que es el idioma, por supuesto, se suelen emplear diferentes métodos, como son los exámenes, ya sea escritos o orales con actores claves o las entrevistas bilingües. Por lo que no es suficiente con que la candidata tenga estas certificaciones, sino que se requiere comprobar o evidenciar el dominio de estas competencias a través de pruebas. El assessment es un método de selección del personal que se enfoca en la participación de diferentes evaluadores, en este caso, a través de ejercicios o actividades que nos permitan observar de manera directa o in situ a la candidata. Por ejemplo, el juego de roles, como atender a una madre con un bebé en turbulencias o en diferentes situaciones hipotéticas. Asimismo, otros ejercicios grupales que permitan tanto simular, por ejemplo, la evacuación o la comunicación con roles coordinados o con otros roles superiores. Para ello, no solo es importante la participación del psicólogo, sino también de otros profesionales dentro de este campo o tripulantes que permitan calificar o evaluar a través de una medición objetiva el desempeño de la candidata, así como su perfil para su desarrollo dentro de la organización. La relevancia de la simulación, pues básicamente dentro del sector de las aerolíneas, de acuerdo a lo que leí e investigué, tenemos que la simulación puede reducir los errores en situaciones de emergencia o situaciones críticas hasta en un 40%. Asimismo, con el avance tecnológico, las simulaciones dentro de la cabina cada vez son más realistas, incluyendo incluso el empleo de la realidad virtual para hacer prácticas como los incendios dentro de la cabina o, como mencionaba anteriormente, los actos de terrorismo. Asimismo, también además de la realidad virtual, se suelen emplear simulaciones con actores reales que recrean el comportamiento de pasajeros en situación de pánico o agresividad. Dentro de este campo, el papel del psicólogo organizacional básicamente es contribuir a que la candidata seleccionada se realice a través de un proceso de reclutamiento y selección objetivos, minimizando el riesgo de aparición de sesgos cognitivos como los sesgos confirmatorios o los sesgos basados en prejuicios, evitando, por ejemplo, las preferencias de habilidades o apariencias, o apariencias o desde la apariencia física o de los requerimientos físicos por encima de otro tipo de competencias o habilidades que también son necesarias. Cabe destacar que el psicólogo organizacional, en este caso, o en el análisis de este cargo, pues también debe contribuir no solo a la selección de la candidata idónea, sino también a su capacitación más allá de las habilidades técnicas en inteligencia emocional y social, de acuerdo, por ejemplo, a lo señalado por Goleman en sus investigaciones sobre inteligencia emocional en el trabajo. Un caso de éxito o una selección exitosa dentro de este contexto, pues reduciría la rotación del personal y aumentaría también el estado o la situación de bienestar, tanto emocional como social, de esa candidata al momento de llevar a cabo su trabajo.
En el plan de capacitación en competencias blandas, pues incluimos habilidades de resolución, de comunicación y por supuesto de gestión de estrés con técnicas como el mindfulness y la atención plena. También sería interesante en un proceso de evaluación conocer el entrenamiento que posee la candidata en estos temas y cómo aplica cada una de estas técnicas en las situaciones simuladas. Finalmente tenemos las referencias utilizadas en este estudio de casos y bueno, muchas gracias.